Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde ustedes se encuentren. Yo soy Juan Cepeda y bueno, quiero mostrarme, este es mi rostro. Bueno, empecé este proyecto de Espada de Fe hace un poco más de un año a través de audios. Sin embargo, Dios puso en mi corazón a partir de 2023, ya empezar a predicar el Evangelio de Salvación y también de enseñar doctrina para la iglesia. Ha sido un camino arduo, no ha sido fácil, pero el Señor da la sabiduría y da las energías para que se pueda hacer. Todo sea para la gloria del Señor. Bueno, este es el primer audio de muchos que pretendo hacer, mostrando mi rostro, obviamente porque encuentro que es importante. Hoy en día con la tecnología existe lo que es la inteligencia artificial, que a veces uno no sabe si algún audio que esté escuchando, algún podcast cuyas personas no muestran su rostro, uno no sabe si en el fondo son voces reales o voces de inteligencia artificial, porque esta inteligencia artificial ha imitado bastante bien la realidad y va a haber un punto que uno no va a saber distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, me veo también en la necesidad de decirle a las personas que soy una persona real, que esas voces soy yo, que no es la inteligencia artificial. Y, y bueno, en este audio quiero predicar brevemente lo que es el Evangelio de Salvación. Y una de las cosas que vi necesidad de poder realizar este canal de YouTube allá en el año, bueno, creo que fue abril o mayo de 2024, es predicar la sana doctrina, que personas puedan escuchar este audio y ser salvas. Bueno, obviamente que la salvación viene de Cristo, pero también el Señor provee los medios para que esas personas puedan ser salvas. En los tiempos antiguos, por ejemplo, cuando se formó la iglesia primitiva, con Pedro, esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, capítulo 4 aproximadamente, y lo vemos con Pablo también, el apóstol Pablo y su viaje apostólico, vemos que Dios los usó a ellos para expandir el Evangelio. Hoy, hoy en día, tenemos ya, hay predicadores que lo hacen a través en las calles, pero por sobre todo, ha existido esta herramienta llamada YouTube, en la cual vemos que gran parte del mundo no solamente se encuentra en las calles, sino también en YouTube, porque la gran mayoría de las personas consumen YouTube. Entonces es necesario también que nosotros prediquemos el mensaje del Evangelio a través de esta plataforma. Pero tristemente, uno ve en YouTube y ve que gran parte del material cristiano es falso. O sea, se predica falsa doctrina. Y muchos de ellos muy camuflados. Nosotros vemos, por ejemplo, que se predica mucho un evangelio con obras, que hay que hacer obras para salvación. O se predica un evangelio calvinista, o se predica un evangelio católico o un evangelio sin sangre. Y no olvidemos que el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o la palabra de Cristo. Entonces, si estamos a las personas predicando un evangelio falso, si le estamos agregando o quitando el evangelio, las personas realmente no podrán obtener esa fe para salvación. Y no olvidemos que la fe es la que justifica al hombre ante Dios. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el medio de salvación. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por todos los pecados. El apóstol Pedro dice en Actos o Hechos de los Apóstoles capítulo 4,
4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Por si acaso estoy leyendo de la versión 1602 purificada. Esta es la Biblia en la cual leo y en la que, bueno, es la que ya realizo mis estudios bíblicos. Entonces el apóstol Pedro dice que en ningún otro hay salvación, ni por María, ni por Mahoma, ni por filosofías, ni por el ateísmo, ni por Charles Darwin, ni por nada, solamente por medio de Cristo Jesús, que es Dios. Entonces, yo quisiera leer lo que es el Evangelio de Salvación, que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en los versículos 3 y 4, pero me gustaría partir por el versículo 1, que dice: Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este es el Evangelio de salvación, de que toda persona necesita creer para que sean salvas. Ahora bien, hay tres cosas importantes dentro del Evangelio, que es la muerte de Cristo, que es su sepultura y su resurrección entre los muertos. El Padre lo resucitó entre los muertos al Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Señor tuvo que morir por nuestros pecados? ¿Por qué Él tuvo que ser colgado en esa cruz, sufrir los vituperios y morir, recibir la ira del Padre en nuestro lugar? Por nuestros pecados. Porque los pecados a nosotros nos condenan. Los pecados son unos crímenes, son delitos que los seres humanos cometen, y lo que hace es contaminar, por decirlo así, el alma. Es decir, que los pecados que nosotros cometemos, el primer pecado que cometimos a una edad temprana, ya nos sacan de nuestro estado de inocencia. Ahora pasamos, ahí se murió espiritualmente, y lo que hizo los pecados fue contaminar nuestra alma. Por eso el profeta Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Porque ya cuando se comete el primer pecado, ya uno pasa a estado de condenación. Porque esa es la paga del pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 23, la paga del pecado es la muerte. Bueno, entonces Cristo murió por nuestros pecados, Él derramó toda su sangre para la remisión de nuestros pecados, todos los pecados. Él murió, recibió la ira del Padre sobre Él, y cuando Él, antes de entregar su espíritu, dijo: consumado es. O sea, el trabajo está hecho. O sea, la promesa está cumplida, ya se cumplió. Aquella promesa que esperaban los justos del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, ellos esperaban la promesa del Redentor. Claro, ellos no conocían en ese tiempo como a Jesús, pero sí ellos creían en un Redentor. Y esa fe a ellos lo justificaba ante Dios. Tal como lo dijo este varón Job en el capítulo 19 del libro que lleva su mismo nombre. Él dijo que yo sé que mi Redentor vive. Entonces por fin se cumple la promesa del Redentor. Cristo derramó su sangre, Él murió por nuestros pecados, los pecados de nosotros fueron sobre Cristo, y el Señor desató toda su ira en Cristo, sobre su cuerpo, y entregó su espíritu cuando murió. Ahora bien, lo maravilloso es que el Señor lo resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y esta resurrección también la habla el rey David, porque nosotros, si lo vemos en los Salmos,
escritos por David, vemos los sufrimientos de Cristo pero por sobre todo vemos la resurrección de Él. En el Salmo 16, capítulo 10, el rey David dice que no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Y ese santo se refiere a Cristo. Cristo no vio corrupción alguna de su cuerpo, porque fue sepultado y posteriormente, bueno, él bajó a las partes más profundas de la tierra, en específico al seno de Abraham. Dice que le predicó a los espíritus encarcelados y llevó cautiva la cautividad. Es decir, que la sangre de Cristo llegó hasta el mismo seno de Abraham. El Señor derramó su sangre también porque se estaba cumpliendo la promesa del Redentor, de los santos que habían creído, o los justos del Antiguo Testamento que habían creído en que Cristo los iba a redimir. Es decir, que con su sangre el Señor Jesucristo limpia el alma de los pecados. En el Antiguo Testamento, aún tanto impíos como justos tenían su alma contaminada con los pecados. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en reiteradas ocasiones que el rey David decía: Señor, borra mis transgresiones, borra mis rebeliones y de mi pecado no te acuerdes. Porque era un anhelo que tenía este varón David de que el Señor le quitara sus pecados, pero esos son los pecados del alma, no de la carne, porque la carne siempre va a pecar. Pero lo importante es el alma. Y lo que hizo el Señor Jesucristo a través de su sangre fue limpiar o redimir aquella alma de los pecados. O sea, la deja más limpia que la nieve. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22, dice: aunque te limpies, aunque amontones jabón para ti y te limpies con lejía, la mancha de tu pecado no será borrada, va a permanecer. ¿A qué se refiere? En el alma. Porque la única forma de que los pecados del alma sean borrados es a través de la sangre de Cristo, que es parte del Evangelio. El Evangelio involucra la crucifixión de Cristo, involucra su muerte, involucra su sepultura y su resurrección al tercer día por el Padre Celestial. Por tanto, un evangelio, si tú le quitas, por ejemplo, algo al evangelio, le quitas, por ejemplo, su crucifixión, le quitas la sangre o le quitas su resurrección entre los muertos, no puede ser un evangelio. El evangelio es todo. Ahora, lo que hizo el Señor Jesucristo fue cumplir esa promesa. Cumplir ese gran anhelo que tenía el rey David, que el Señor no se acordara más de los pecados, porque el Señor constantemente se acordaba de los pecados en el Antiguo Testamento. Por muy justo que haya sido David, por muy justo que haya sido Abraham. Ahora el Señor hizo pacto con Abraham, el pacto de la circuncisión, que está en el capítulo 17. Es decir, bueno, la circuncisión de la carne, ¿no es cierto? Que es decir, que separó, que hace un corte del prepucio que cubre el glande, lo corta y separa el glande, lo separa del prepucio, están separados. Y eso es un simbolismo de lo que pasa con la circuncisión del corazón. Ahora, ustedes, si quieren, para mayor información, pueden escuchar el audio que yo hice sobre la circuncisión del corazón, que lo explico en mayor detalle. Por lo tanto, lo que pasa es, en el proceso de salvación, bueno, esto es parte de la gracia de Dios, pero no va a haber salvación, no va a haber remisión de los pecados del alma, el alma no va a ser redimida, no va a haber sello del Espíritu Santo, sino hay arrepentimiento y fe en el Evangelio. O sea, eso es primordial. Sin fe no puede haber salvación, no puede haber remisión de los pecados, no puede haber una circuncisión del corazón, no puede haber sello del Espíritu Santo. La fe es el medio a través del cual nosotros accedemos a la gracia de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 2. Es muy importante la fe. Si no hay fe, no hay salvación. Así es sencillo. El apóstol Pablo lo dijo en la carta de los Romanos, capítulo 3, versículo 28, y también lo dice en Gálatas, en la carta de los Gálatas, que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Tanto en este tiempo de la gracia,
como los tiempos pasados, me refiero que antes de la muerte de Cristo y antes de su resurrección, la gente siempre fue justificada por fe. Siempre fue por fe la salvación. No fue por obras, ni por circunstancias del prepucio, ni por hacer obra de expiación, no. Siempre fue por la fe. Bueno, hay corrientes que sobre todo en el hiperdispensacionalismo, que enseñan que en la antigüedad los hombres eran salvos por, em, por circuncidarse el prepucio, por, em, por los holocaustos, por la sangre de los toros y los machos cabríos. Había una salvación temporal, dicen ellos. Pero eso es falso, totalmente falso. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 13, ni la sangre de los toros, ni de los machos cabríos, ni de las cenizas de los novillos esparcidas a lo inmundo, podía quitar el pecado. Porque solamente cubría el pecado de la carne, más el pecado del alma permanecía, porque era menester el derramamiento de la sangre de Cristo para la limpieza de los pecados del alma, para que el alma esté limpia. Por tanto, es importante creer en el Evangelio. Dios ha demandado en Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor Jesucristo dice que el tiempo se ha cumplido. Bueno, dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es una humillación total del ser humano, es un reconocer, es un reconocimiento del ser humano, es en el fondo ponerse de acuerdo con Dios. Dios dice que somos pecadores, que estamos condenados. Dios dice que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Dios dice que nuestra alma está sucia, que estamos muertos espiritualmente y que es menester ser salvo. Cambiar, pasar de muerte a pasar de vida. Circuncidarnos el corazón. Eso es lo que Dios quiere y que lo que Dios siempre ha querido, si lo dice en Deuteronomio y también lo dice el profeta Jeremías, que es menester, que él anhela la circuncisión del corazón. Porque la circuncisión del prepucio en el fondo era solamente una señal del pacto. Pero nunca ha sido un requisito para salvación, porque la salvación siempre ha sido por la fe. En la antigüedad era creer con fe el que vendrá un redentor en el futuro, y en este tiempo creer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por tanto, el arrepentimiento es reconocerse que uno es pecador, reconocerse que uno es malvado y que necesita urgentemente de un Salvador, tal como Moisés levantó una serpiente de bronce sobre un asta. Ahí nosotros vemos un simbolismo perfecto de lo que es el Evangelio de Salvación, porque vemos que el pueblo de Israel, o parte del pueblo de Israel, se rebeló contra Dios y se rebeló contra Moisés y se quejaban porque estaban pasando hambre, estaban pasando frío, porque estaban pasando calor, sed, etc. Se quejaban. Entonces el Señor les tiró serpientes ardientes y el veneno de esas serpientes ardientes a ellos les causaba la muerte, los contaminaba, que es un simbolismo del pecado. Pero el Señor da una solución al problema de esa contaminación, de ese veneno, que es, le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta y que la alce. Y cualquier israelita que con solo mirase esa serpiente de bronce será salva del veneno mortal. Entonces uno debe reconocer que está envenenado, que su alma está envenenada y que es menester creer que Jesucristo murió por los pecados de uno, que Él ocupó nuestro lugar, que Él recibió la ira de Dios sobre Él en vez de nosotros. Ahora, si nosotros rechazamos el Evangelio, si la gente rechaza el Evangelio, no puede tener fe, bueno, tendrá que pagar, ¿no es cierto?, con su alma, en primera instancia, en el Hades o en el infierno, para después ser trasladado al juicio ante el antro blanco cuando se celebre este juicio de condenación, que lo señala el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 y también lo menciona el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20. Ya las personas tendrán que compadecer a este juicio
un juicio de condenación y tendrán que responder por sus pecados. Ya que se rehusaron a recibir el amor de la verdad para ser salvos, entonces esas personas tendrán que responder por sus pecados y serán lanzadas al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces esto se puede evitar. Esto se puede evitar. Debemos tener fe, debemos arrepentirnos, no de los pecados, porque en ninguna parte de la Escritura se dice arrepentimiento de los pecados, se dice solamente arrepentimiento. Y arrepentirse es reconocer que uno es pecador, reconocer que uno es malo, reconocer que uno que tiene el alma contaminada y que es necesario que la alma sea redimida. Entonces, una vez que nosotros nos arrepentimos, el humano se arrepiente, no de los pecados, porque nadie se puede arrepentir de los pecados, como lo enseña la religión. Eso es menester tocar este tema también del arrepentimiento. También tengo un audio del verdadero arrepentimiento, pero también me gustaría profundizar en otros videos, explicar sobre lo que es el arrepentimiento para salvación. Entonces, sentir esa necesidad de salvación y creer con fe que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Murió por tus pecados, por mis pecados, por todos los pecados. Entonces, al momento de creer en el Evangelio, hay algo que sucede, que es el nuevo nacimiento. Lo que pasa es, el Señor detecta que le creó. Ok, esta persona me creó. Entonces lo que hace el Señor es una circuncisión. ¿Se acuerdan que la circuncisión de la carne, el glande separado del prepucio? Bueno, acá existe un corte, una circuncisión del corazón. Es decir, que el Señor separa el cuerpo de pecado, la separa del alma. La separa, están separadas. Yo quiero irme a la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Voy a buscar ahora Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 en adelante, que dice... voy a partir mejor del 9 para ver un poquito de contexto. Porque el que mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios, que le resucitó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, trayendo de él contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Lo que dice acá el apóstol Pablo a los Corintios es que el Señor ha hecho una circuncisión, es decir, que el cuerpo de pecado lo despojó, y ahora nuestra alma está separada del cuerpo. Entonces el Señor, al separar el alma del cuerpo, la limpia con la sangre, con su sangre, bendita sangre, la limpia, la redime y la deja más blanca que la nieve. Entonces, como el alma ahora está limpia, es un lugar santísimo, no hay pecado en el alma de la persona que ha creído en el Evangelio, viene el sello o el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo puede ahora morar en la persona. Es sellada la persona. En los tiempos antiguos esto no podía ser. O sea, no podía haber sello del Espíritu Santo en los creyentes debido a que aún el alma de ellos estaba contaminada. Y el Espíritu Santo no puede morar en un lugar sucio. Por eso era menester que el Señor derramara su sangre para salvación. Porque después, si nos ponemos a pensar después de la resurrección de Cristo, Él dice en Marcos 16:16, hace un mandato de hacer la gran comisión. Y le dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Por lo tanto, es requisito el bautismo del Espíritu Santo, obviamente, no el de agua. Aquí el Señor se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo
se hace obviamente a través de la fe, bueno, del arrepentimiento y la fe del Evangelio, pero es primordial la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo no puede haber salvación, no puede haber sello. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Bautismo del Espíritu Santo. Ocurre el bautismo del Espíritu Santo y la persona es salva, es sellada. Y Dios escoge para salvación. Entonces es muy importante la sangre de Cristo. En la antigüedad, como explicaba, no podía haber sello del Espíritu Santo. Era imposible, porque el alma estaba aún contaminada con los pecados. Eso es importante. Algunas personas eran ungidas con el Espíritu Santo. Es como decir, por ejemplo, el rey David o el rey Saúl caminaron con el Espíritu Santo de la mano, por decirlo así, y los guiaba guiando. Pero solamente eso, para funciones en particular. Pero ahora nosotros, los de la iglesia, estamos sellados, o sea, tenemos el Espíritu Santo dentro. O sea, no somos ungidos, no estamos caminando de la mano con el Espíritu Santo y después se puede ir o permanecer. No, sino que el Espíritu Santo es parte de nosotros. Tenemos a Cristo en nosotros. Y tenemos la santidad sin la cual la hembra al Señor, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y la santidad se refiere a la separación. No es como lo dicen los religiosos que hay que vivir una vida monástica o vivir una vida piadosa, no pecando para ser santos. No, no, no. La santidad, que es la del alma, es separación, apartar. Y el alma está santificada porque el alma está, con la circuncisión del corazón, el alma está apartada del cuerpo de pecado. Entonces todos los pecados que nosotros cometamos, ¿no es cierto?, van a estar solamente en la carne. Y con esto no estoy llamando a pecar, ya, porque Dios nos manda a que demos buen testimonio a través de nuestras buenas obras. No para salvación, sino para buen testimonio, para los de afuera, porque también es una forma de predicar el Evangelio. Entonces, como estamos circuncidados ya del corazón, los pecados que nosotros cometamos en la carne se quedan en la carne. Si la carne, el destino de la carne es morir, volver al polvo, porque esta carne que nosotros estamos constantes todos los días pecando, aunque no lo queramos, estamos pecando. El destino de esta carne es volver al polvo. Esta carne no puede, la carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, porque ya el reino de los cielos es limpio, es perfecto, ¿ya? Pero nuestra alma está perfecta, nuestra alma está blanca, nuestra alma no peca, pero sí peca nuestra carne, que es un enemigo que tenemos 24/7, en la cual batallamos día a día. Pero nuestra alma está totalmente santificada ya y limpia. Es un lugar santísimo que tenemos nosotros. Cuando morimos, vamos a ir al cielo. Entonces, para las personas que no son salvas y que están en el ambiente cristiano y dudando si son salvas o no son salvas o tienen que hacer obra, la única, entre comillas, obra que deben hacer, lo cual no es una obra, pero es solamente arrepentirse y creer en el Evangelio de salvación. Que Cristo murió por los pecados de ustedes y que el Señor lo resucitó al tercer día. Nada más. La salvación es muy sencilla, es muy fácil, pero lamentablemente Satanás a través de la religión ha querido hacer la salvación lo más difícil posible. Que tienen que cumplir la ley, que tienen que circuncidarse, que tienen que hacer obras, que tienen que... un montón de trabas para que la gente no sea salva. Entonces, bueno, este es el primer video que estoy haciendo y quiero decirles que la salvación es muy fácil. El Señor dice, el Señor Jesús, los días de su carne, dice que su carga es muy ligera, que su yugo es muy liviano. O sea, la salvación es muy fácil. Y les pido que por favor, aquellas personas que estén dudando de la salvación, que si se pierde o que es por predestinación, eso es poner carga pesadas en las personas. Igual cuando tuercen, por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículo 17, que la fe sin obra es muerta. No, es que yo tengo que hacer obras para mostrar que soy salvo. Eso también es una mentira. La salvación, antes y ahora, siempre ha sido por la fe. Así que eso, mis queridos amigos y hermanos, que Dios los bendiga, los cuide, y nos estaremos viendo en un próximo video si es que el Señor nos da vida. O si tal vez el Señor no ha regresado antes por su iglesia. Que Dios los bendiga.